Bueno, bienvenidos o me doy yo la bienvenida a este espacio. Gracias a todos por estar aquí, por continuar aquí en este espacio tan importante para nosotros. Este panel o este espacio de Digital and Agile People Trends. Me presento, soy Sandra Arias, como decía Catalina, pues Agile Coach en el área de personas. Como escuché que Paola y Joana también lo mencionaban, apasionada por todo el tema de personas, entender el comportamiento humano que lo rige, cómo lo mueve, y eso me llevó a áreas de gestión de cambio, gestión humana y posteriormente a la agilidad. Entonces hoy quiero traerles y contarles a 10.000 pies de altura qué significa esto de HR Agile y compartir con ustedes a través del chat una herramienta que creo que les puede ser muy poderosa para empezar a llevar esto a la organización. Nuevamente, esta charla está proyectada para ser de 25 minutos, 30 minutos, pero nos podemos extender en la medida que ustedes tengan preguntas y quieran seguir conversando respecto a este tema. Así que empecemos. HR Agile, pues bueno, este es un ejercicio que nos propone Work Matters frente a Personal Agility. Y ellos nos dicen que un poco para lograr la agilidad organizacional, y dense cuenta que es por donde inicia este ejercicio, que es donde han empezado además hoy por hoy las transformaciones en las organizaciones, se requiere también la agilidad de los equipos y la agilidad personal. Y lo que a mí me llamó la atención un poco de estos elementos o de estos estudios que han venido realizando diferentes empresas de consultoría es que, dense cuenta, para que una organización sea ágil o logre ese desarrollo de agilidad empresarial, agilidad organizacional, requiere moverse en estas variables. Y todas las que están subrayadas tienen que ver con personas, tienen que ver con el componente humano. En otra charla que tenemos, otra charla que tenemos que se llama El Mindset Ágil, el monstruo de las implementaciones, me gusta mucho porque muchas veces decimos es que no podemos llevar la agilidad a la organización por la cultura. Y lo que esto nos está diciendo más bien es cómo la cultura facilita que la agilidad se vuelva una capacidad organizacional y cómo tienes que trabajar en las personas, en los equipos, para lograr aportar esa capacidad organizacional. Entonces, dense cuenta, tenemos que empezar a pensar en cambiar la manera en la que hoy definimos estrategia y cultura. Como eso tiene unos componentes distintos, bastante diversos, bastante autónomos, bastante autogestión, para que realmente se pueda vivir la agilidad organizacional. Otro elemento, estructura y proceso. ¿Será que con las estructuras tradicionales, piramidales, burocráticas, se puede ganar esa capacidad de agilidad organizacional? Entonces ahí empiezan a haber unas preguntas bien interesantes. ¿Cómo se toman las decisiones en la organización? Elemento fundamental para que la agilidad pueda correr a través de la organización. Toma decisiones, y eso tiene que ver con personas y con lo que estaban hablando hace un rato, con esas capacidades, con esas competencias, con esos skills que las personas que hoy están en nuestra organización tienen o deben desarrollar. Y líderes, capítulo fundamental para la agilidad. Como también tenemos el tema tecnológico, no está subrayado, la tecnología ha sido el gran habilitador de la agilidad, en virtud de que la agilidad acompaña muy bien la transformación digital, tema que tocábamos el día de ayer, y es una transformación digital profunda, no está empujada, como nos decía Diego el día de ayer en el PAN, en la conversación, no empujada como por la necesidad de trascender una pandemia, sino realmente una estrategia que empiece a crear productos digitales, capacidades digitales en los colaboradores. Tiene la tecnología de base, pero también tiene a las personas incluidas. Y por tanto, los equipos y prácticas de recursos humanos deben también estar en esa capacidad de agilidad organizacional. Una empresa que esté buscando ser ágil no puede permanecer con los equipos y las prácticas de recursos humanos tradicionales, porque vamos a tener esa competencia de agilidad a pesar de la organización y no gracias a la organización. Y fundamental, que la cultura que llamamos ágil también tenga un altísimo componente de aprendizaje continuo y mindset de foco en el cliente. La agilidad está hecha no solo para generar velocidad, no es velocidad de entrada, la definición de agilidad no es ser más rápidos, es ser más enfocados en las necesidades del otro.
Un equipo ágil está enfocado en atender las necesidades de un cliente, llámese, no nos gusta hablar del concepto de cliente interno, pero por eso lo llamamos el otro. Si el otro es otro equipo, maravilloso. Si el otro es el cliente, maravilloso. Si el otro es la comunidad, ¿cómo hacemos contribución positiva y generación de valor constante? Eso es la agilidad. Y pues agilidad en equipos y agilidad personal ya tiene todo que ver por definición propia en el componente de personas más agilidad. Entonces, HR viene siendo cómo trabajamos en el desarrollo de un mindset agile en la organización. Ahí sí, Juan Felipe, me puede ayudar, por favor, a enviar en el link para todos, en el chat para todos, el link del manifiesto ágil, para que tengamos y volvamos a recordar un poco el ejercicio de 4 valores, 12 principios que empiezan a enfocarnos y a orientarnos a interacciones entre personas, colaboración con el cliente, entrega continua y cambio por encima de plan. Esos son los 4 valores dichos muy simple y muy rápidamente, pero es cómo cambiamos la manera en la que empezamos a tomar decisiones y a actuar dentro de la organización. Ese es uno de los componentes en los que va a tener que trabajar HR Agile, en ayudar a crear ese mindset slash cultura dentro de la organización. Porque dense cuenta que el 75% o el 80% de los atributos que se requieren en una organización para tener esa capacidad de agilidad organizacional tiene que ver con las personas. Así que es absolutamente necesario que las áreas de HR se enfoquen en cómo lograr esas transformaciones. Y por el otro lado, cómo empiezo a tener prácticas ágiles en el equipo de People o en el equipo de HR. Yo no puedo como pedir o empezar a ofrecer de lo que no tengo dentro de casa. Entonces, como dentro de los equipos de HR, empezamos a enfocarnos en el valor, enfocarnos en el cliente. No solamente es entregar más rápido, recuerden, sino empezar a tener aprendizaje continuo, capacidad de adaptación dentro del mismo equipo de HR. Hoy les traigo 3 grandes recomendaciones. Este también va a ser una recomendación que es como lo dicen, esto es pocas palabras, se me fue la palabra en inglés, pero es un lienzo que este grupo de consultores suecos tiene esa habilidad, son expertos en agilidad, son un referente, nos gusta compartir nuestros referentes y nuestro conocimiento, se llaman Dandy People y ellos tienen una línea que se llama posters. Cuando ustedes entran a su página van a encontrar posters en diferentes temáticas ágiles y este de HR en pocas palabras o Nudget en una, es como sí, Nudget, Agile HR in a nutshell, como en un resumen, es algo como esto. Ellos tienen muchas infografías. Dense cuenta, aquí está. Agile para HR en el lado izquierdo. Déjenme ir a mi puntero láser. En este lado izquierdo, ¿cómo hago para que Agile sea para HR? Entonces, ¿cómo cambio las formas de trabajar dentro de HR? ¿Cómo empiezo a trabajar basado en evidencias? Este me parece absolutamente fundamental y es co-crear para hacer una experiencia de empleado. Agilidad nos sacó del concepto de que los expertos se reúnen solo para entregarle al cliente. Si el cliente de las áreas de HR, uno de los clientes de las áreas de HR es el colaborador, pues tienes que co-crear con él su experiencia, tienes que escucharlo para poder acercarte a esos requerimientos que ellos tienen y para escuchar esa voz. Es así, los que ya están haciendo trabajo en equipos ágiles entienden que el product owner o el cliente siempre tiene que estar muy cerca de la creación del producto, igual el colaborador. ¿Cómo tenemos que empezar a cambiar un poco los métodos waterfall, como de entregar hasta en muy largo plazo, por entregas continuas de valor? Dense cuenta la diferencia en donde empezamos a optimizar el riesgo y las entregas y el objetivo se vuelve generarle valor al otro, no solamente cumplir un plan. Entonces, probablemente con este llamado, y lo conversaban hace un poco Joana y Paola, el llamado de que HR sea mucho más estratégico tiene todo que ver con esto.
con lograr retener, atraer, retener, mantener y hacer felices a los colaboradores. ¿Pero cómo? Escuchándolos, conociéndolos, haciéndolos parte misma de la experiencia, haciendo entregas incrementales, basándonos en la evidencia para la toma de decisiones y cambiando nuestras formas de trabajar para poder crear mayor valor y tener un mejor ritmo de entrega también. También creando y adoptando el mindset ágil dentro de las áreas de HR. Y dense cuenta que esta gráfica de aquí nos trae un poco cómo tenemos para tener un mindset, debemos vivir los valores ágiles, tenemos los principios y empezar a llevar las prácticas. Y del otro lado, pues HR como un impulsor de la agilidad. Aquí ya les hablaba, escucharon a Giovanna hablando de los conceptos de tribus, de células. Entonces eso es un poco lo que viene de modelos de estructuras organizacionales como Spotify, como SAFe. Hoy por hoy hablamos mucho de que las organizaciones que van a necesitar los contextos futuros y la rapidez de los mercados son organizaciones en red, ya no más organizaciones jerárquicas, burocráticas que hacen que el peso del movimiento sea mucho, sino más bien estas estructuras tipo red. ¿Cómo empezamos a entregar autoservicios de HR? ¿Cómo hacemos para generar el autoaprendizaje, la autogestión de personas a los equipos? ¿Quién más sabe qué lo motiva que las personas mismas? Y qué mejor que la unidad del equipo para promover, mantener y sostener su propia motivación. Un poco el cambio que nos están invitando a hacer en HR para agilidad es esto. Es parar de pensar que las personas trabajan para nuestra compañía y empezar a pensar que la compañía trabaja para las personas. Esta frase a mí me encanta. Tim O'Reilly es uno de los cofundadores o uno del fundador y presidente que empezó a impulsar el software libre y en la web 2.0. Entonces él empezaba a pensar en cómo traer más desarrolladores, que es un mercado bien difícil, y dice, yo soy una plataforma para ellos. Gary Hamel, que es otro de nuestros recomendados, Gary Hamel en su libro no Sociocracia, sino Humanocracia, Gary Hamel también nos dice que las organizaciones y las empresas deben ser la plataforma para el cumplimiento de los sueños de las personas. Y dense cuenta lo valioso de esto. Ya no es traer a la mejor persona para mi compañía, cómo elijo al mejor candidato para mi empresa, cómo me vuelvo la mejor empresa para la mayoría de candidatos, trascendiendo el tema de comunicación y reputación, sino auténticamente siendo la plataforma para el cumplimiento del propósito y los sueños de las personas. Entonces, nuestro modelo, ya les mostré el modelo un poco de Dandy People, un poco cómo lo organiza, Work Matters, un poco hablándonos del concepto de agilidad personal, y en Agility Changes hemos hablado de, si nosotros queremos trabajar en HR Agile, necesitamos empezar a trabajar en estos 4 elementos fundamentales. Poner al empleado en el centro, poner al colaborador en el centro. Y que desde HR empecemos a asegurar y a garantizar que esas personas tengan los entornos adecuados para poder entregar resultados. En HR, Sandra, pero si eso no es del equipo, eso no es como del líder, pero es que HR se encarga de la capa de personas y escúchenme, no es estar encima de los resultados de las personas, es crear el entorno adecuado para que las personas puedan generar resultados, que es un entorno de entrega de resultados, que tengo el conocimiento, que tengo la capacidad, que puedo tomar decisiones. ¿Cuántas veces nuestros colaboradores están con altísimos niveles de frustración porque aunque sienten que tienen el potencial, sienten que tienen muchas ideas, los resultados no se dan porque la estructura encima de él o la caja en la que están limitados, que se llama cargo, no los deja avanzar? Entonces, agilidad en recursos humanos nos dice, hey, HR, tú tienes que empezar a pensar cómo ayudas a que las personas puedan cada vez más potenciar sus resultados y por tanto, y en simultáneo, desarrollar su potencial.
Una de las principales, y los dice, alguien preguntó por estudios, a mí me gustan las tendencias globales de capital humano de Deloitte. Estuve viendo, no tienen específicamente la justificación de trabajo remoto, pero sí hicieron un análisis acerca de los gustos y preferencias. En el estudio del 2019 ellos mencionan, por ejemplo, que una de las principales insatisfacciones del desarrollo de potencial es la falta de alineación de los planes de entrenamiento que ofrece recursos humanos con las necesidades de negocio. Entonces, el decir, la voz cantante del negocio, un poco lo que plantea es la organización no nos escucha. Gestión humana no nos da lo que necesitamos. Sí nos da una oferta formativa, pero se aleja de nuestras necesidades. Y en agilidad, nosotros tenemos que estar cerca de las necesidades de nuestro cliente. Tenemos que entregarle lo que a él le sirva. Si él en este momento siente que no requiere una habilidad, sino requiere otra, yo como gestión humana tengo que tener la capacidad de adaptarme, moverme y poder proveer eso que él siente y entiende que necesita, no lo que yo creo que es bueno para él o lo que le puedo dar por mi presupuesto y mi plan. Entonces, dense cuenta cómo empieza a cambiar la variable. Entregamos el valor a través del desarrollo, pero ahora la persona está en el centro. No recursos humanos en el centro poniendo su estrategia, sino las personas en el centro. Otro elemento fundamental para que se viva el mindset ágil en las organizaciones es crear entornos de experimentación. Y con eso estamos moviendo fuertemente la cultura. No es poner frases, pósters, mandar correos, hacer piezas gráficas súper lindas que digan fail fast, fail cheap. No, falla rápido, falla barato. Pero apenas yo cometo un error, mi jefe no me respalda. Apenas en los comités directivos nadie habla de errores. A todos nos va bien. A todos los directivos les va bien en un comité directivo. Entonces, eso no es un entorno de experimentación y de seguridad co-creada. Dense cuenta que ahí el error le pega muy bien a esos dos elementos. Entonces, como gestión humana, empieza a trabajar de mano de negocio en crear y habilitar espacios, entornos de experimentación. No son más proyectos de innovación desde el departamento de innovación, porque innovación tiene esa libertad de repetir, de iterar, de equivocarse. Es como en el día a día, en la cotidianidad, en lo que hacemos en las áreas de negocio, podemos crear entornos de experimentación. ¿Qué límites le empiezo a dar a la gente? ¿Qué restricciones reales y saludables puede empezar a tener la gente para que pueda tomar decisiones? Yo sí puedo cambiar esto en mi proceso, esto ya, si este cambio lo necesito, lo tengo que consultar con el equipo, lo tengo que conversar. Esto lo puedo hacer solo, esto lo puedo hacer con el equipo y esto lo debo escalar. Esos son entornos de experimentación donde tú le permites a las personas empezar a pensar diferente, a equivocarse barato y a aprender muchísimo, que es ese componente de cultura de aprendizaje continuo. Y por último, la seguridad co-creada, elemento fundamental de la cultura. Hemos hablado un montón en gestión humana de la diversidad, de la diferencia, de la inclusión, pero todo eso lo que alimenta es este componente de seguridad co-creada, que yo me sienta tranquilo de ser quien soy, de decir no cuando siento que debo decir no, de decir no sé cuando no sepa, de poder levantar la mano y preguntar sin sentir el ojo acusador de tú deberías saber eso. Seguridad co-creada lo que permite es crear altísimas relaciones de confianza entre los equipos, que está más que demostrado que es uno de los elementos fundamentales de los equipos de alto desempeño que entregan resultados excepcionales. Un equipo sin confianza no se mueve al mismo ritmo de un equipo que confía plenamente. Entonces, dense cuenta que estos cuatro elementos deben ser habilitados por gestión humana, por las áreas de people, poniendo siempre a las personas en el centro y brindándole mucha autonomía a los equipos. Ese es otro gran elemento que está empezando a pasar y que es un llamado de HR Agile. No podemos seguir centralizando todo esto tan importante en un equipo tan pequeño de personas. No porque no sean capaces, sino es porque nos vamos a quedar cortos y no vamos a poder escuchar todas las necesidades.
Entre más capacidad de autogestión tengan nuestros equipos y nosotros más bien brindamos capacidades a los equipos para que ellos solos lo puedan hacer, más cerca de sus necesidades vamos a estar. Ejemplos de compañías se los voy a dar en un momento cuando les vayamos a dar la tercera herramienta, que de seguro les va a ayudar a tener más ideas y más elementos para poder ir moviéndonos en este concepto. Preguntas importantes que les hacemos, por favor, si tienen preguntas, dudas, váyanlas dejando en el chat, en la caja de preguntas y respuestas. Tal vez siento que voy muy rápido porque siento que ya el panel estuvo largo y no los quiero cansar, pero déjenme saber a través del chat y de preguntas y respuestas cómo vamos. A través del chat, quiero que me contesten aquellos que estén conectados, vayan al celular, tómenlo por favor y contéstenos esta pregunta. ¿Cómo desde HR hoy ustedes le están aportando al cliente de la organización? No piensen en el colaborador, al cliente de su organización, al que mueve la caja, al que hace sonar la caja registradora. ¿Cómo? ¿Cómo ustedes desde HR hoy le están generando valor al cliente de su organización? Me gustaría leerlos. Voy a dar unos 30 segunditos para ver si tenemos opiniones. Y si alguien quiere levantar la mano, súper bienvenido para la participación. Muy bien. Esta pregunta la hacemos en el día 1 de nuestra certificación de HR Agile y muchas veces nos encontramos con sorpresas de no lo habíamos pensado, no lo habíamos conversado. Es interesante la pregunta porque no la teníamos tan clara. Entonces, llévense este set de preguntas que vamos a hacer, son 4 preguntas, y convérsenlas con sus equipos de HR y empecemos a darnos cuenta. 1, ¿estamos alineados? 2, ¿es algo que ya esté claro? 3, ¿es algo que tenemos que evolucionar? Nos dicen algunos por acá por medio de la capacitación de los empleados, con colaboración, con colaboradores mejor preparados y orientados al servicio, porque sin ellos, si ellos están bien, el cliente está bien, muy bien. Me hiciste pensar en Richard Branson, Carla, que decía que si quieres clientes felices, lo primero que tienes que pensar es en tener colaboradores felices y conectados completamente. Y Viviana, espacios seguros para feedback. Listo, genial. Muy bien, entonces démonos cuenta que es a través del colaborador, pero a veces eso no es tan tangible. Entonces, cuando queremos hacer de HR un área más estratégica, siempre la variable es a través de indicadores como horas de capacitación, el clima organizacional, pero cuando el presidente de la organización pregunta, ok, y si el clima está altísimo, eso cómo me está generando mejores ingresos, la correlación no es tan directa o no es tan fácil de encontrar. Entonces se vuelve muy importante empezar a relacionar temas como ese. Hay organizaciones que lo han empezado a medir desde la autogestión, en la medida que una persona pueda tomar decisiones, por ejemplo, gracias a la capacitación. Dese cuenta que la capacitación es el medio, no es el fin. Si una persona tiene el conocimiento adecuado y está debidamente entrenada con todas sus habilidades, puede tomar mejores decisiones y por tanto tenemos menos tiempos de espera, tenemos mejores tiempos de respuesta de cara al cliente. Que eso es muy difícil de medir, de acuerdo con ustedes, pero se pueden empezar a hacer ejercicios. Tenemos que pasar de que nuestro indicador sea horas hombres de capacitación a que nuestros indicadores, por ejemplo, sean nuevas capacidades y podamos medir los comportamientos observables que queremos ver en las personas y podamos comparar el desempeño de una persona gracias a un ejercicio de formación, gracias a un proceso de acompañamiento, gracias a un cambio de liderazgo o a un desarrollo de liderazgo. Eso debemos empezar a buscar su cuantificación. Dense cuenta que en el póster que nos dejaba Dandy People, uno de los elementos era decisiones basadas en datos. Entonces, eso se vuelve fundamental, que sea parte nuclear, central de las conversaciones de HR. Segunda pregunta. Súper invitados a dejarla por acá en el chat o si la quieren llevársela para sus equipos, irla pensando. Y es esta. ¿Qué tanta autonomía tienen los equipos en los procesos de HR?
Es decir, un equipo quiere hacer su propio bienestar. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Un equipo quiere hacer sus propias capacitaciones y contratar a sus propios entrenadores. ¿Lo puede hacer? No lo puede hacer. Un equipo quiere seleccionar a su líder. No estoy yendo a ejemplos disruptivos. No quiero que la HR nos traiga al líder. Queremos entre nosotros elegir y seleccionar a nuestro líder, traer las hojas de vida, entrevistarlo y decirle a HR, ya sabemos quién queremos que sea nuestro líder. Lo entrevistamos y todos estamos de acuerdo en que sea este. ¿Lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? Es imposible, estamos lejísimos de eso. Depende mucho del área de HR, alta dependencia, piramidal. Necesitamos medir mejor el impacto de las iniciativas de cambio en presiones de talento para sustentar el negocio total. Entonces, dense cuenta, este tema de autonomía es uno de los pilares de las organizaciones que hoy tienen más desarrollada la agilidad y es los equipos tienen muchísima autonomía. Me voy a adelantar a dos ejemplos de organizaciones que pueden ustedes buscar como referentes. Una de ellos es Bootsburg. Si me ayudas, Juan Felipe, escribiendo los nombres de las compañías en el chat. Y la otra, Bootsburg, es una empresa de cuidado. Ellos son holandeses. Ellos tienen un set de enfermeros y terapeutas que cuidan a otros. Es una empresa de servicios de cuidado. Y ellos son absolutamente autónomos. Sí tienen un departamento de HR, pero es transversal para crear o apoyar a los grupos de operaciones. El grupo de operaciones, cada grupo de operaciones son 9 personas. Y ese grupo de 9 personas, entre ellos, conversan qué capacitaciones necesitan, tienen un presupuesto anual para poder hacerlo y no tienen que ir a preguntarle a nadie si sí, si no, si lo autoriza, si no lo autoriza. Ellos 9 van y se capacitan. Si a ellos 9 les parece una capacitación buena, replicable y que vale la pena llevar a otros, lo dejan en un sistema que administra el grupo de HR transversal para que esa información de, oigan, este tema de cuidado del adulto mayor está demasiado bueno con este proveedor, tenemos un programa que es así, 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 contrátenlo con los demás, ahí ya lo ponen. Pero la primera decisión la hacen ellos de manera independiente. La selección, dependiendo del volumen y dependiendo un poco cómo están, ellos usualmente hacen también la selección de personas. Y es una empresa en donde no hay cargos jerárquicos, así que no hay líder, entre ellos mismos se gestionan. Hay líderes de conocimiento, hay un líder en terapia respiratoria, hay un líder en terapia física, hay un líder en cuidado adulto mayor, hay un líder en cuidado infantil, pero ninguno es jefe de otros, lideran por conocimiento. Entonces, ellos se autoabastecen. Clima, que no, que estamos teniendo muchísimo trabajo, este tema del COVID nos tiene agobiados, queremos darnos un día libre en esta semana y ellos mismos toman la decisión. La terapeuta se lo toma el lunes, la otra se lo toma el martes y ellos deciden y van contando. Todo lo van contando para que las buenas prácticas se repliquen. También cuentan cuando algo no funciona, de modo tal que otros pueden evitar cometer el mismo error. Pero dense cuenta, hay altísima autonomía en esas acciones que hoy HR tiene centralizada. Hoy hay compañías que cada equipo las ha asumido y van al ritmo de las necesidades de los equipos. Y la otra compañía es Morningstar. Esas se las dejo únicamente, la historia se las quedo debiendo para después, para otra de nuestras charlas. ¿Qué conversaciones estás promoviendo en los equipos? Y dense cuenta que hablé en los equipos. Muchas organizaciones cuando ponemos la palabra feedback, por ejemplo, inmediatamente se imaginan entrenando a toda su capa de líderes. Líderes slash jefes. Personas que tienen un cargo con personas a cargo. No necesariamente personas que tienen desarrollada la habilidad de liderar a otros, ¿no? Entonces dicen, claro, no, todos los jefes, déjenme usar esa palabra, que hoy es un poco odiosa para muchos, pero si es un cargo, es un jefe, puede que un jefe sea líder. Voy a entrenar a todos mis jefes en que le den buen feedback a las personas del equipo. Y el feedback es descendente, de arriba hacia abajo. Pero ¿qué tanto estás preparando tú en tus equipos a que tengan feedback en todas direcciones? En que entre compañeros paren y sincronicen actividades, entregas. Alguien no está entregando a tiempo, alguien no está teniendo un comportamiento que genera cultura positiva dentro de nosotros y no tenemos que triangularlo a través del líder. Rompemos un poco ese esquema de mamá y papá protectora del líder y más bien el líder se vuelve un gran habilitador de capacidades en otros.
Entonces, por ejemplo, que esas conversaciones, si yo tengo una molestia con un compañero, ¿cómo me formas a mí para que yo se lo pueda decir de manera asertiva, respetuosa y propositiva? Es decir, esto va a generar algún beneficio del equipo y no me mandas a hablar con el líder, con gestión humana, con convivencia, para poder tener una conversación que debería resolverse en 3 minutos. Como el líder también le enseñas y a pedir feedback, a recibir, cómo acompañas a todas las personas de la organización a tener conversaciones difíciles. Es algo absolutamente necesario que HR empiece a desarrollar en las organizaciones que van hacia la agilidad. Hace poco vi un post en LinkedIn que me pareció interesantísimo porque las transformaciones ágiles están trayendo a las organizaciones un montón de prácticas que los dailies, que los weeklies, que el tablero, que los sprints, que la entrega de valor, que la unidad de valor, montón, que el Lean Change Management, pero no está dotando a las personas, a los humanos, en la capacidad humana, valga la redundancia, de gestionar adecuadamente esas prácticas. Por ejemplo, daily igual reunión diaria corta. Cuando decimos corta, es que si es de más de 15 minutos, ya no es un daily, ya es una reunión tradicional. Entonces, el daily tiene una característica muy importante. Nadie le reporta a nadie. Nos estamos sincronizando entre nosotros como equipo y en el daily nos podemos pedir cuentas. Sandra, cualquier persona, si no sea el jefe, le puede pedir cuentas al otro. Sí, de eso se trata la agilidad. Pero llegamos a una organización, ponemos el daily como herramienta, maravilloso, práctica que funciona muy bien, pero tenemos un jefe controlador que lo que hace es pedirnos la tarea. Carlos, ¿qué hiciste? Sandra, ¿qué hiciste? Catalina, Joana, Paola, check, 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 check. Eso ya no es un daily. Eso ya se llama reunión de control y seguimiento corta. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque ese líder, ese jefe, no le entrenamos sus capacidades humanas de salte de la foto, tú no vas a pedir cuentas, tú no vas a ir a hacer control y seguimiento, tú te vas a quedar observando a tu equipo qué necesita de ti. Y ahí hay una capacidad humana que hay que desarrollar en él, porque el jefe estaba acostumbrado a que lo necesiten, a tener altas demandas de trabajo del equipo, a ser el que controle el resultado. Sandra, pero ¿cómo así es que el jefe acaso va a soltar la responsabilidad por el resultado? No, pero yo al menos estoy convencida que logra menos resultado. Si ayuda a desarrollar a su equipo, así está encima de su equipo. Pero eso no lo hemos estado haciendo tan juiciosamente para serles honesta. Entonces, este de conversaciones a mí me parece que es fundamental. Y el último, el liderazgo. El liderazgo es un capítulo, como lo dijeron hace un rato y lo dijo Joana, cualquier libro de agilidad va a tener un capítulo importantísimo de liderazgo. Porque dice esta frase, se me fue el autor, Lewin. Lewin nos dice que la cultura sigue a la estructura. Cómo se comporten tus líderes, hoy jerárquicos, mañana un poco más orgánicos probablemente, va a responder mucho cómo es tu cultura organizacional. Si los líderes no hablan del error, las personas difícilmente van a poder hacerlo. Si los líderes no colaboran, los equipos difícilmente van a poder hacerlo. Entonces, el estilo de liderazgo que se promueve, que se mueve dentro de la organización, es absolutamente fundamental para poder lograr este HR Agile y estas organizaciones con agilidad organizacional. Muy bien. Voy a atender a las preguntas antes de pasar a la herramienta. Les traemos una herramienta que viene un poco de la charla que también nos contaron ayer y ya con esto les damos el segundo libro recomendado en temas de HR Agile. El primero fue Gary Hamel, Humanocracia. Este segundo es Reinventando las organizaciones de Frederic Laloux. Esa es la herramienta que les vamos a dar. Entonces, vamos con las preguntas. Listo, muy bien. Sandra, nos pregunta acá Franco, cuando estabas hablando del tema de la autonomía, de qué beneficios hay en el que recursos humanos o talento sea centralizado. Y por otro lado, pregunta cuánto tiempo le costó a Putzberg llegar a ese nivel de madurez en el que se encuentra hoy en día.
Ok, entonces son dos. Ah, bueno, ¿es la misma? Sí. Entonces, beneficios de recursos humanos centralizado. El gran beneficio que tiene la estructura tradicional jerárquica, control. Nos permite mantener controlados los procesos. Y esa estructura, quiero darles aquí una antesala y unos datos, y es la estructura tradicional jerárquica nació en 1930 en la segunda revolución industrial, cuando llegaron las máquinas, las fábricas, y yo tenía muchísimos operarios, y cada operario venía a pegarle a una pieza, y todos venían a un elemento fundamental, a una tarea muy básica, fundamental. 1920, bajos niveles de educación en la población. Y ahí nació la estructura jerárquica que hoy conocemos como tradicional. Y son muchas personas en la base, operativos, coordinadores de ellos o supervisores de turno, con un poquito más de nivel, un poco más de salario. Siguiente nivel, personas con un poco más de educación que tenían un poco más de gestión de resultados, eran los que se comprometían con las entregas de los turnos. Y un nivel más arriba, los que pensaban. Literalmente, los que pensaban. Arriba pensamos, abajo hacemos. Pero hoy estamos en el 2022. Niveles de escolaridad absolutamente distintos. Dinámica de mercado muy distinta a la que teníamos hace 100 años. No sé si las estructuras jerárquicas hoy, en todos los casos, que se hicieron mucho para fábrica, para manufactura, hoy siguen aplicando en el mundo de los servicios, en el mundo de la era digital, en el mundo de la era casi que de la realidad virtual, que es la que se acerca. Entonces yo te diría, sí tienen un beneficio o tuvieron un beneficio y fue control. Nos ayudaban a tener muchísimo control. Würzburg nació así. Les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que hay una empresa que tiene unas prácticas maravillosas, inspiradoras. La mala, no fue una transformación, nació así. Y usualmente cuando naces así, pues es más fácil sostener la cultura. Cambiar la cultura es algo, pues una de las cosas y de los desafíos más grandes que puede tener un área de HR, porque requiere mucho trabajo auténtico, honesto, profundo, coherente, porque no es solo de escribirlo y declararlo, es de hacerlo y que se vea. Y eso toca lo humano. ¿Cómo hago que un líder que estaba muy acostumbrado y ha sido exitoso gracias al control lo suelte? Es difícil, es un proceso personal. Es un proceso absolutamente personal para ese líder decir, ¿cómo hago para confiar en que el equipo sí lo va a hacer? Si en él probablemente no, nadie confió. Y si a él probablemente nadie lo felicitó cuando se equivocó, nadie le dijo tranquilo, sino castigo, castigo, castigo. Y hoy le estamos diciendo, no, la agilidad dice que hay que aprender del error, no, tranquilo, aceptemos los errores. Por allá la cabeza algo nos hace como cortocircuito. A mí me ha costado y estoy en este mundo de la agilidad hace ya bastantes años y la historia que yo cuento es, a mí mi papá nunca me felicitó por llevarle malas notas a la casa, pero llegué aquí al trabajar en agilidad y me decía, ay no, cuéntale un error a tu equipo y yo, los errores se cuentan, se aprenden, ¿cómo así? ¿Dónde está la trampa en todo esto? Si mi cerebro detrás decía, me van a castigar. Llevaba mucho tiempo pensando y recibiendo castigos por mis equivocaciones, de mayor o menor medida, ¿no? Pero dense cuenta lo fundamental y lo estructural que es un cambio de cultura. Genial, mil gracias, Sandra. Me encantó esa respuesta, además. Eh, Te cuento, tenemos en este momento una pregunta de Carla que quiere participar acá. Entonces, Carla, Claro. en este momento, Carla, deberías poder abrir tu micrófono para que preguntes acá directamente con Sandra. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Perfecto. te escuchamos. Hola. Hola, Sandra, muchas gracias. Quería preguntarte porque estamos en esa transformación de incursionar en el mundo de Agile, en talento humano, pero entonces estamos haciéndolo de una manera híbrida, que fue un modelo que nos enseñó otra empresa y lo estamos haciendo es a través de focos estratégicos, a través de células, sin líderes, sin nada, y todo lo que es el del BAU lo tenemos, pues la estructura tradicional. Sin embargo, necesitamos mucho agile en la estructura tradicional porque nos falla muchísimo. Estamos en un lema y en un propósito de que los líderes sean autogestionados, pero los líderes también están en una cultura, vienen acostumbrados a una cultura en que talento humano es su niñera para todo,
para que les resuelva, que les haga, que si hay un problema, todo. Y pues las personas de talento humano vienen muy acostumbrados también a trabajar bajo un modelo muy jerárquico. Entonces, para ellos es difícil proponer o hacer, y los pones en esos ambientes y a veces es retador. Entonces, ¿cómo cambiar ese mindset y esa parte cultural? Creo que es el mayor reto que tenemos en este momento. Quisiera como que nos dieras un consejo a ver qué podemos hacer para poder implementar eso que queremos, que tenemos ahorita en las nubes, pero queremos aterrizar. Me encanta, Carla, me encanta ese reto y ese desafío que ustedes tienen. Yo les propondría, o a mí se me ocurren, porque pues aquí con la información que nos das a mí por ahora, lo que se me ocurre son dos cosas. Uno, Johanna también mencionó los OKRs. A mí los OKRs me gustan mucho porque nos ayudan a tener foco y elemento. No siempre logramos implementarlos en toda la organización, pero sí preguntarle a gestión humana este tipo de preguntas. Por ejemplo, esta, y creo que no tenía preparada otra, pero no la dejé en la presentación, y es cómo HR aporta la estrategia. Y con esa respuesta, pues tú defines tus OKRs, ¿ok? Y en esos OKRs tú priorizas dos cosas y co-creas con todas las personas, con los que están inseguros, con los que son súper tradicionales, con los que son súper innovadores. Y a mí se me ocurre que prioricen iniciativas, por ejemplo, en las que es seguro fallar, o sea, en las que podemos darnos un chance de equivocarnos. Esto es seguridad de fallar y entrega de valor. O sea, que esto le pega a la estrategia. Valor para mí en gestión humana tiene mucho que ver con que le aportemos a la estrategia, perdón por la letra. Sigo entrenando en poder escribirme más legible con mi mouse. Entonces, valor igual a la estrategia y seguridad al fallar, o sea, que equivocarse sea seguro. Seguro quiere decir que sea barato, pues que honestamente si yo me equivoco no va a ser la compañía no va a perder el negocio más grande o al cliente más grande y se van a perder un montón de ingresos, sino hay que saber medir el espacio del error, ¿no? Entonces, donde eso lo conversas y lo trabajas con todos, incluso a nosotros nos ha venido muy bien hablar con el equipo y homologar conceptos. El lenguaje es tan poderoso en lo humano y es que es fallar. ¿Qué es fallar? Y empezar a entender en los equipos, en las personas, en los líderes, qué significa fallar para ellos. Y luego casi que después de hacer unos grandes paneles o focus group podemos sacar un concepto de fallar para nuestra organización es esto. Y ahí las personas pueden entender y empezar a sacarse creencias limitantes de su mente y es que yo pensé que cuando hablaban de equivocarse estaban hablando de este tipo de errores, de este tipo de fracasos. No, fallar, ya entendí, ya me siento más tranquilo, ya lo puedo hacer. Esto le da seguridad a los líderes, como, bueno, yo no sé tanto de X proceso de gestión humana, no soy el experto, pero es seguro fallar ahí. Me le mido, lo hago, porque me puedo equivocar. Entonces, ese siempre va a ser un componente que permite que las personas avancen un poco más. Y el saber que eso va a ser valioso. O sea, no lo hago porque, ahora recursos humanos se le ocurrió la estrategia de soltar sus procesos y dárnoslos a nosotros, sino cuál es el valor de aporte a la estrategia. Mira, si tú lideras este proceso, ¿qué estás ganando tiempo, estás ganando capacidad, el presupuesto es tuyo, enfócalo en esto. Y nosotros estamos aquí para ayudarte en A, B, C, o sea, los límites saludables, que sí hace ahora gestión humana y que no, y que debes hacer tú, no hace gestión humana ahora y que no deberías hacer tú. Y empezamos a tener esos límites. La principal restricción que nosotros encontramos cuando empezamos a implementar esos modelos es el no tengo tiempo. Entonces, el análisis de cargas en los equipos sí es importante. Sí es muy importante el análisis de la sobrecarga. Un equipo en sobrecarga empieza a enfocarse en lo urgente y no en lo importante. Y las acciones de HR son importantes, pero pocas veces son urgentes. Entonces, el entrenarnos, importantísimo, pero pensémoslo cada uno y usualmente lo dejamos hasta que es urgente. No me hago el curso hasta que, mejor dicho, no me hago el curso de inglés o no perfecciono mi inglés hasta que ya no me salió la oportunidad en la multinacional y, sí ve, yo debía haber estudiado. Es súper importante, pero como hasta que no se vuelve urgente, no, y los equipos les pasa lo mismo. Entonces, si están llenos de urgencias, si están en sobrecarga, va a ser muy difícil que empiecen a dar esos pasos. Súper entrenamiento, sensibilización, coaching a los líderes. A los líderes. Ellos son fundamentales en este proceso de sostenimiento, que entiendan ese valor, cuál es el valor que ellos ganan al momento de asumir esto nuevo.
y hasta dónde sí pueden llegar, porque algo que empieza a pasar con estos modelos es que está el líder que no quiere nada y está el líder que lo quiere todo. Y el que lo quiere todo luego le dices, no, 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 pero ven, eso no lo tenías que contar. Entonces empiezo yo como en mis incoherencias con el plan. Entonces se vuelve importante eso. Se me ocurrieron esos dos, Carla, pero seguro ese tema es tan interesante y tan profundo que nos podría dar para muchísimo más. Déjame saber. No, mil gracias, muy útil. Chévere. Gracias. Muchas gracias, Carla. Acá, Sandro, tengo una pregunta que está un poco relacionada con lo que nos estaba hablando Carla ahorita. Y Aura pues, te pregunta por acá. Lo que entiendo es que hay que formar a los colaboradores para que tengan autogestión, aprendizaje, liderazgo. Entonces, ¿cómo desde formación y desarrollo interviene o despierta estas automotivaciones? Yo creo que el auto es un tema, hay dos culturas y la autogestión tiene que volverse, es una capacidad absolutamente indispensable hoy por hoy, en cualquier persona. La capacidad de ser autogestionado, de que yo solo empiece tengo este objetivo y cómo yo solo me organizo para poder lograrlo. Entonces, en esa autogestión también viene un poco el concepto del autoaprendizaje. Las personas y los seres humanos adultos nos movemos particularmente por dos elementos, por una necesidad, necesito hacerlo, si no lo hago voy a perder algo que es valioso para mí, puede ser una oportunidad, puede ser, sí, entiéndeme como esa necesidad, o dos, por placer. Nuestro cerebro privilegia siempre lo placentero, lo gustoso, lo divertido por sobre lo doloroso. Entonces son los dos grandes motivadores de un ser humano adulto hacia el cambio. Entonces si tú quieres que las personas empiecen a cambiar de, bueno, que me va a dar gestión humana, que me traigan al profesor, que me den la capacitación, a ponerles una oferta de servicio y que ellos vayan por ella, tienes que conectarte con eso. Y tiene que ser una oferta que le atienda a una necesidad o que sea demasiado placentero para ellos. Nosotros hicimos el experimento en una organización y me acordé porque Joana mencionó la palabra mindfulness y yo le propuse a esta organización, por el tema de bienestar y demás, que uno de los entrenamientos en capacidades humanas que le íbamos a dar a los colaboradores era un entrenamiento básico en mindfulness. Nadie le creía la apuesta. ¿Quién va a querer eso, Sandra? Aquí son ingenieros, todos son súper cuadriculados. Fue el entrenamiento que más inscripciones tuvo en el tema de capacidades humanas. Todos, no, qué nota desde casa, no sé qué, placer, placer. Tuvieron la conexión de placer con esto. Entonces, siempre tu oferta formativa, ¿con qué se conecta? Y el error que siento, déjenme, perdón, ahí está mi juicio, ¿no? Ahí está mi juicio basado en mi experiencia. Yo cometí ese error varias veces, es que yo me sentaba con el líder. ¿Qué necesita tu equipo? Y el líder no necesariamente era el que más conversaba con el equipo. El líder no necesariamente era el que hacía la tarea. El líder no necesariamente solucionaba los chicharrones, bomberazos, si están personas que son de México, urgencias de último minuto. Él no es el equipo. El que conoce qué capacidades y qué conocimientos requiere es el equipo, no el líder. Pero yo levantaba la lista de necesidades de formación para establecer el presupuesto con el líder. Y el que me decía, sus sueños dorados. Ay, yo quiero que aquí la persona sea en bases de datos y no sé qué, y mandábamos a las personas a unas universidades, cursos carísimos. Y luego en los corredores, como también lo dijeron hace un rato, que es donde uno ve la cultura, decían, ay, esa plata de la maestría de no sé quiéncito, lo hubieran repartido en un curso para análisis de Excel avanzado y macros entre todo el equipo. Y sería más útil. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre necesidad del equipo, la necesidad detectada por el líder y la necesidad satisfecha por gestión humana? Entonces, en esa cadena se pierde la comunicación. Entonces, el levantamiento de necesidades de capacitación debe estar enfocado a atender necesidades, generar satisfacciones. Yo uso la palabra placer porque es la que más me conecta con lo que realmente pasa con nuestro cerebro, pero beneficio. Pero es que a veces el beneficio se queda etéreo. Gusto, satisfacción, placer, perdón, lo voy a dejar en ese concepto. Tiene que ser algo que genere eso. Y para eso tienes que conocer a la gente.
Ahorita lo hablaban, tenemos millennials, entonces aquí la gente que le gusta, no, aparte de su trabajo, le gusta lo social, le gusta lo ecológico, le gusta. ¿Cómo empiezas a generar esos autos? Proyectos, es otra gran iniciativa, proyectos dentro de la misma organización que se dan por elección y que conectan la pasión de las personas. Y con eso ahí empiezas a ver qué tan auto es las personas. Abres proyectos súper apasionantes, las personas les dejas una disponibilidad de tiempo en su capacidad de trabajo para que puedan conectarse con esos proyectos. Y ahí empieza a generarse mucho esa autogestión, autoorganización y demás. Entonces, no sé, Aura, déjanos saber si atendimos a tu pregunta. Listo, yo mientras tanto por acá estoy contando. Tenemos dos preguntas, pero no sé si quieres continuamos o las Sí. hacemos de una vez. Déjame, voy a seguir y ya vamos, chicos, con entonces. Reinventando las organizaciones, Frederick Laloux, un libro muy, muy interesante para ir pensando cómo evolucionar la cultura, la estructura y otros elementos y componentes fundamentales de las organizaciones que quieren ir evolucionando hacia lo ágil. Él nos plantea una comparación con colores o una clasificación por colores. Y nos habla de estos cinco colores específicos. Habla de las organizaciones rojas y cuando habla de las organizaciones rojas está hablando un poco y la semejanza que hace es con la manada de lobos y es donde hay poder y miedo, donde las decisiones las toma solo el macho alfa o el gran jefe. Si en su organización cuando usan la expresión es que el presidente lo pidió, es que el gerente general lo pidió, es que Pepe lo pidió y todo el mundo se mueve, nos podemos estar moviendo en ese componente particular, un poco como organización roja. La autoridad es, mejor dicho, no se pone en duda, es lo que más manda dentro de este tipo de organizaciones y que guía a estas organizaciones. Tenemos clara división de tareas y hay comando y control. Comando y control era lo que les contaba hace un rato de las estructuras de muchas personas operando con sus supervisores, sus coordinadores, sus jefes, eso es comando y control. Yo te doy la orden y controlo que la ejecutes. Eso es comando y control. Si ustedes sienten que algunos departamentos de sus organizaciones son así, algunos líderes identificaron a un líder por ahí, identificaron a toda la organización así, pues bueno, estamos en organización roja. Él nos va diciendo que las organizaciones nosotros en la experiencia nos hemos dado cuenta que en realidad las organizaciones son un arco iris y que vemos que frente a ciertas situaciones o en diferentes áreas en particular pueden llegar a tener más de un color que de otro, pero en general las organizaciones tienden a tener al menos los primeros 4 colores presentes. Segundo color, amarillo. Ahí el amarillo tiene que ver más y la analogía la hacen con el ejército, entonces donde los rangos son muy importantes, no hay un solo rango mandante, el alfa, sino los rangos se respetan. Analista habla con analista, especialista con especialista, jefe con jefe, gerente con gerente, vice con vice. Si tú eres un analista, ¿cómo se te ocurre ir a hablar con un vice? O sea, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo no respetas la jerarquía? Líderes diciendo es que me pasaste por encima. ¿Por qué? Lo que esperan es que se respete una jerarquía por ser jerarquía. Dense cuenta que ahí el valor no está, el valor del por qué me pasaste por encima no está en si generaste o no generaste valor, sino en yo, por mi importancia y por mi cargo, debí estar en ese espacio. Entonces, no es porque yo tenga que generar valor, sino por mi rol. Muy ejército. ¿Cuántas estrellas tienes aquí? Eso determina qué tan importante eres en una organización. Que tiene una jerarquía estable, los roles son muy formales, se tiene muy claro, como les decía, y los procesos tienden a ser constantes y replicables. Eso es un poco las organizaciones amarillas. Las organizaciones naranja tienden a tener ya más un componente por procesos. Bueno, las amarillas todavía son muy por silos funcionales, ¿no? Cada jefe usa mi equipo, es dueño de su equipo, ¿no? El equipo no sirve a toda la organización, sino existe el concepto de este es mi equipo, yo decido ellos qué hacen. Ese es el tipo de silo que se empieza a generar. Los naranja ya empiezan a tener una visión más de procesos, más de cómo entre todos servimos en una cadena de valor que le entrega algo a nuestro cliente final.
Entonces ya estamos mucho más organizados por proceso, hay una claridad en que tenemos una competencia y que es importante innovar, optimizar, hacer eficiencias. Aquí empieza a existir un ejercicio de meritocracia, entonces ya empezamos a identificar quién es el que más sabe en un tema y cómo lo tomamos en cuenta en las decisiones que requerimos. Ya empieza a aparecer no solamente el hacer caso, el comando y control, sino el accountability, ¿no? El hacernos cargo de las cosas. No necesito a mi jefe encima para hacer lo que me toca, sino soy merecedor de mi cargo y además me hago cargo de mi trabajo. Entonces ahí empiezan a aparecer las primeras líneas de autogestión y de autonomía. Luego subimos y tenemos a las organizaciones verdes. Las organizaciones verdes son descritas por la Lux como organizaciones familiares, en donde los lazos se vuelven importantísimos, donde aquí ya las relaciones son entre todos. Aquí no es como que para hablar con tu papá tengas que pasar por tu mamá para poder hablar con él, sino tú como hijo puedes ir a hablar con tu papá, tu mamá, tu abuelo, con todos. Ya se empiezan a romper esas barreras un poco de silos y de jerarquía. En la cultura es orientadísima a los valores, eso es lo que guía un poco la organización y la manera en la que actuamos y tomamos decisiones, y hay una altísima intención de cooperación. Hay objetivos comunes, trabajamos todos en virtud de esos objetivos comunes, tenemos valores compartidos, se empieza a escuchar mucho el ejercicio de deleitar al cliente. En las naranjas se escucha mucho la ventaja competitiva, en las verdes se escucha mucho tenemos que deleitar a nuestro cliente. Se escucha y se hace, ¿vale? Para que pasemos del discurso a realmente a lo que pasa en la organización. La cultura en estas organizaciones tiende no a comerse la estrategia, sino a ser la que impulsa la estrategia, y hay mucho empoderamiento. Entonces las verdes se ven en algunas organizaciones tradicionales, ahí empieza la agilidad. Usualmente los equipos ágiles se conforman como células y las células empiezan a tener comportamientos como estos. Sus valores compartidos son los valores del manifiesto ágil y ahí arranca la agilidad. Y el sueño dorado de la Lux son las organizaciones TEAL o verde azuladas. Ayer se lo escuché a Diego y me gustó ese nombre en español del color. Las organizaciones TEAL o verde azuladas son estas que están mucho más evolucionadas, van detrás de un propósito. El propósito es lo que todos respiran dentro de la organización. Son organizaciones altamente adaptativas o antifrágiles, como lo menciona aquí. Esto, y es una organización antifrágil, no es tan rígida, de modo tal que si llega un cambio puede moverse. Eso es antifrágil, una organización jerárquica es muy frágil, un golpe corta una línea de comunicación y se cae todo un proceso. Una organización antifrágil se recupera rápidamente y empieza a conectar nodos, son redes lo que hay aquí. Piensan en función evolutiva, buscan lo que yo les decía, ser la plataforma de cumplimiento del propósito y los sueños de las personas, sin dejar de perseguir su propio beneficio, pero son muy conscientes de que la organización, que las empresas hoy son buscadas por las personas para generarles plenitud, no solamente para generarles un salario. Y trabajan en eso a través de un propósito superior, de permitir la toma de decisiones distribuida. Y ahí es donde están las organizaciones que nosotros les contamos que eran referentes. Woodsboro, Morningstar, y tenemos esta otra que es Patagonia. Dense cuenta que ellos, dentro de su descripción, ya no son familia, sino son redes interconectadas. Somos redes interconectadas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Me gustaría saber cómo estamos en eso, Juan. Perfecto, pues tenemos las dos preguntas. Igual si quieren pueden levantar las manos. Recuerden que pueden hacer las preguntas acá, preguntarle a Sandra directamente, o nos pueden dejar por el chat o en la casilla de preguntas y respuestas en el Zoom. ¿Te parece, Sandra, si respondemos entonces las dos preguntas que teníamos por acá Claro. pendientes? Perfecto. Acá Franco nos estaba preguntando hace un rato de cómo ayudar a los compañeros, o yo creería que en general al equipo, a que sean más resilientes. ¿Cómo trabajas la resiliencia? Yo me iría primero a la otra parte, ¿sabes? Y es porque la pregunta es cómo ayudo a mis compañeros. Hay algo fundamental. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú solo te puedes cambiar a ti mismo. Desde gestión humana, qué gran poder tenemos. Y dice Spider-Man, detrás de cada poder hay una gran responsabilidad. Es crear entornos,
¿no? Es crear entornos. Entonces, si la resiliencia es la capacidad que tenemos para adaptarnos rápidamente a las circunstancias cambiantes del entorno con el menor dolor o menor, con la menor pérdida, con la menor resistencia posible, tengo que empezar por hacerlo en gestión humana. Que los cambios que vengan los podamos hacer de esa manera, recuperarnos rápido, ser adaptativos, responder rápidamente o responder de buena manera a las necesidades de nuestros colaboradores. Y empezar siendo ejemplo de eso. La resiliencia se trabaja empezando en lo humano. Hay que empezar a entender cuál es la capacidad de adopción al cambio que tiene cada persona en la organización. Hay test que nos lo evalúan, hay test que miden esa capacidad de adaptación al cambio que tenemos las personas. Y hay algo muy interesante y es que lo que te genera resistencia es el miedo. Entonces, entiende desde lo estructural en tu organización cuáles son los principales miedos. Somos humanos, una organización es un conjunto de seres humanos y los principales miedos humanos son al fracaso, al desprestigio, al no ser aceptados, al no ser reconocidos. ¿Cuál de esos miedos es el mandante en tu organización? Es que si pregunto, van a pensar que no sé, entonces mejor me quedo callada. Miedo. Es que aquí no se puede decir que no, porque si no la jefe no me ve mal. Yo a todo le tengo que decir que sí, porque si no mi jefe me rechaza. Aceptación. ¿Cuál es ese miedo de liderazgo, de cultura presente que nos hace resistentes a ser adaptables? Entonces, esa sería mi respuesta. No sé si me puse muy filosófica, Franco. Déjame saber. Listo, mientras Franco nos responde por acá, yo que estuvo de 10, Andri, súper entendido. Genial. Por acá, cuando le respondiste a Carla sobre el tema del estudio de cargas, Andrea quedó acá con la duda. ¿Cómo se hace un estudio de cargas? Y si tienes alguna documentación de referencia. Pues Andrea, nosotros lo hacemos en agilidad, nosotros entendemos las cargas, ya no lo hacemos a lo tradicional, que eran tiempos y movimientos. Entonces, con el supervisor de procesos aquí al lado, con un cronómetro, esta persona se demora 2 minutos contestando un correo, en este se contestó 5, oye, ¿qué pasó con este? ¿Por qué te demoraste más? Porque tiene esta categoría diferente. Eso ya lo hacemos con herramientas de flujos de trabajo. Nosotros usamos Kanban como método ágil para empezar a hacer esto. Un Kanban que trasciende el to do, doing y done o el por hacer, haciendo y hecho, ¿no? Como la lista de pendientes, lo que está en proceso y lo que ya terminé, sin un flujo de proceso adecuado. ¿Qué es un flujo de proceso adecuado? Tú en tu área dibujas no el proceso formal, por favor, no el de ISO, el que hacen, el que sí hacen. Entonces, no, resulta que cuando a mí me llega un requerimiento, yo lo leo y lo clasifico. Listo. Después de clasificarlo, lo reviso si la clasificación quedó bien con mi jefe, porque si no, ella se enoja. Ok, entonces revisas con tu jefe. Después de revisarlo con tu jefe, le envías un correo a la persona diciéndole que X y Y. Luego haces esto, luego lo otro, luego lo otro. Y en los métodos Kanban, esa tarjetica, que se llama unidad de valor, empieza a migrarse por acá. Y tú empiezas a tener tus tiempos de respuesta. Las herramientas de Kanban, tenemos Swift Kanban, Kanbanize, y hace poco escuché otra, pero se me escapa el nombre en este instante. Te empiezan a hacer monitoreo de cuánto tiempo duró la tarjeta en cada evento. ¿Qué requiere el método? La disciplina de la persona de registrar su trabajo e ir moviendo sus flujos de trabajo para que las estadísticas sean adecuadas. Pero si tú quieres ir a un proceso que es crítico dentro de la organización y de manera controlada empezar a hacer esos movimientos, empiezas a encontrar cosas interesantísimas que son ya del ámbito Lean. Y entonces te dejan saber dónde están los desperdicios del proceso, dónde está la distribución del trabajo de ese equipo. Muchas veces la falta de colaboración es en los mismos equipos. Ah, no, es que la que hace selección es ella. Ay, qué pesar que esté con tanto trabajo. Yo soy de entrenamiento, entonces yo estoy aquí sola. No nos vemos como un equipo de gestión humana donde entrenamiento puede parar un momento porque selección es prioridad y cómo voy y apoyo a ese equipo. Porque tampoco sabemos qué tan ocupados estamos. Y como el nuevo mandante, y está de moda, eh, estar muy ocupados, estar llenos de trabajo. A veces no hacemos explícita la carga de trabajo, incluso personal.
Cuando tú te sientas muy, muy lleno de trabajo, lo primero que tienes que hacer es parar. Parar. ¿Qué es todo lo que tengo que hacer? Clasificar y priorizar. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tengo que dejar para después? ¿Qué puedo entregarle a otro? ¿Qué ya puedo dejar de hacer? Oiga, este pendiente es de hace un mes. ¿Será que todavía vale la pena que lo atienda? Eso es lo primero. Y ya después de eso, entonces empiezas a ver cargas de trabajo. En los equipos, cuando llevas eso al equipo, encuentras cosas muy interesantes, porque las personas cuando monitorean su flujo de trabajo y lo hacen en Kanban, sí o sí tienen que poner todo en lo que están. Y ahí nos damos cuenta que hay muchas personas que tienen una alta carga, están con mucho trabajo, y hay otros que no saben administrar bien su tiempo. Entonces ahí puedes hacer unas redistribuciones y un entrenamiento que hemos dado mucho en empresas últimamente es la gestión de prioridades. A mí no me gusta llamar la gestión del tiempo porque el tiempo tiene 24 horas, punto final. Pero es una discusión que tengo con Juan Felipe. Pero puedo administrar mis prioridades para hacer un mejor uso del tiempo, ¿cierto? Entonces, ese es un entrenamiento que hoy en lo virtual se ha vuelto súper necesario porque las distracciones están a la vuelta del celular. Listo, Sandra, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda que nos quiera dejar por el chat, en la casilla de preguntas y respuestas, o si quieren levantar la mano, adelante, son bienvenidas todas sus preguntas. ¿Listo? Yo, mientras tanto, Sandra, si no te molesta, voy a tomar, acabo, aprovecho un pequeño quote. Pues, aparte, a propósito de este tema tan interesante para las organizaciones, desde Agility Change hemos preparado un obsequio para todos los asistentes. Se trata de un descuento del 20% en nuestras certificaciones de agilidad en HR y organizaciones adaptativas, certificaciones avaladas por ICAI. Así que si desean recibir más información, nos pueden escribir a través del chat, nos dejan sus correos y los vamos a contactar para brindarles mayor detalle, o pueden enviarnos un correo a info@agilitychanges.com y con todo gusto podríamos atender sus preguntas. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar algo más a Sandra? Efectivamente, tenemos una pregunta más. Sandra, aprovecho. Entonces, Franco nos pregunta, ¿cuál sería la sugerencia para poder ayudarnos a nosotros mismos a seguir evolucionando, caminando el cambio desde el amor? Me encanta tu pregunta, Franco, porque es que el componente humano es fundamental. Y de mindfulness, aquí acompañando un poco mis aprendizajes incipientes y muy básicos en mindfulness, te diría que es la compasión. Es la autocompasión y es aceptarme como soy, aceptarme, conocerme y aceptarme. Es como yo, con lo que me falta, no me doy palo, ¿no? Ay, es que ojalá y yo hubiera dado esta charla mejor y hubiera leído y hubiera el reclamo y el reproche no me va a ayudar a crecer, pero sí en la observación. Me falta mejorar esto, debo estudiar más este tema y desde la compasión que es el reconocimiento amoroso de mis luces y mis sombras, empezar a trabajar en eso. Eso es muy auto para el que había preguntado en la capacidad de autogestión. Y la compasión también tiene que ver con el otro. Y dense cuenta que compasión no tiene nada que ver con lástima. Compasión es altísimo en capacidad de entendimiento. Compasión con mi líder cuando me dice, bueno, pero es que a usted qué le pasa, no sé qué. Y en vez de decir, uy, este señor lo quiero matar, decir, ok, es un humano que no sabe gestionar sus emociones. Es un humano que tiene mucho estrés y que tiene que entregar resultados. Ahí, yo te diría, y el resumen de mi respuesta sería usar la compasión como vehículo para con nosotros mismos y con los demás. Quiero mostrarles la herramienta, Juan. Déjame que ya la envié. Ya se las envié por el chat, lo que acabo de enviar por el chat. Un segundo. ¿Qué tenemos acá? Ya las voy a proyectar. Es esta herramienta que también usamos en esta certificación de las que le habló Juan Felipe. Un segundo porque creo que debo parar de proyectar. Listo, muy bien. Y es esta herramienta, ¿saben? Es algo muy sencillo, súper adaptable. Si le encuentran nuevos usos o mejores maneras de hacerlo, les agradecemos su feedback. Y es ir a hacer unos talleres con sus equipos y conversar respecto a estos elementos. A nosotros
7 variables. A nosotros estas 7 variables nos han parecido muy importantes, pero ustedes pueden incluirlas que para su cultura sean valiosas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se toman decisiones? Y van área por área. Entonces, ustedes pueden decir área objeto de análisis, mercadeo, gestión humana, operaciones, procesos. Traten de que sean equipos pequeños, ¿saben? La unidad más pequeña, no la vicepresidencia de tecnología. Dentro de la vicepresidencia de tecnología pueden haber malo unos 20 subequipos. Vayan por equipos. Entonces, una vez dicho esto, analizan el área y empiezan a preguntarle a las personas, ok, ¿cómo es la toma de decisiones? Ponen casos, ponen ejemplos, debemos ir al líder, debemos hacerlo más por jerarquía, o sea, están bien clasificadas las decisiones que se pueden tomar por nivel jerárquico, es el proceso el mandante de las decisiones, tomamos la decisión entre todos en consenso como familia, o somos redes interconectadas y las personas toman decisiones de acuerdo a, puede que tener ejemplos para poder hacer este taller requiere que usted lea el libro de Frederick Laloux. Probablemente con los ejemplos que le estoy dando no va a ser suficiente, pero la herramienta ya la tiene y usted la puede construir y usted empieza a calificar. Acuérdense que en ninguna organización es solo un color, sino no, en ciertas nunca las toma solo el líder, nunca. En ocasiones por jerarquía, sobre todo con los procesos, una sola vez la tomamos TIL, y empiezan a llenar esto y esto les empieza a dar un radar así de qué tanta presencia cultural hay de cada uno de los colores de acuerdo a la organización que nos habla Frederick Laloux. Recuerden que el sueño Agile es el teal, verde es un buen avance, naranja es una transición importante, pero si hay mucha presencia de amarillo y rojo, tenemos que, como gestión humana, cuestionarnos porque amarillo y rojo funcionaron hasta los 70s, 80s. Si hay mucho amarillo y rojo aún, necesito pensar en mi cultura, necesito replantear esto porque los desafíos que acabaron de hablar Joana y Paola no las puede gestionar una organización roja o amarilla. Si es familiar, si es pequeña, puede que esté muy roja, amarilla, pero incluso una organización muy pequeña, familiar, tiene que empezar a evolucionar hacia esos caminos. Y listo. Perfecto, muy bien, muchas gracias a todos, Sandra, muchísimas gracias por este panel, estuvo muy interesante, espero que todos lo hayan disfrutado.